Entonces, vayamos ya a una definición de un modelo. ¿Qué es un modelo? Al considerar los aspectos comunes de los modelos, un modelo puede definirse como una abstracción de la realidad. En otras palabras, quiere decir una representación de la realidad. Un modelo es una representación de la realidad que nosotros tenemos en nuestra mente. ¿Ya? Por eso puse la imagen. Nosotros vamos a diseñar un modelo en función de lo que nosotros vamos a plasmar, lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Obviamente, para diseñar un buen modelo, nosotros tenemos que saber teoría. Compra, ya, eso es modelación financiera. Nos interesa la administración del dinero. Un modelo financiero, ¿ya? Es una representación de una realidad compleja que implica la administración de dinero. ¿Ya? Modelos financieros hay un montón. Ustedes coloquen en Google modelo financiero y les sale un montón de archivos. Y algunos tienen flujo de caja, unos tienen balance proyectado, otros tienen estado de resultados, etcétera. ¿Ya? Pero lo que se caracteriza a los modelos financieros es que todos implican la administración del dinero. Un modelo financiero es un sistema que permite predecir el desempeño futuro de una empresa sobre la administración del dinero en función a cambios de variables. Claro que sí. ¿Qué pasa si cambiamos nuestra política de cuentas por cobrar? ¿Ya? Vendemos a 60 días plazo, ya no a 30. ¿Cómo va a afectar eso en la liquidez? ¿Cómo va a afectar en la rentabilidad de la empresa? ¿Ya? ¿Qué pasa si obtenemos un financiamiento bancario? ¿Vamos a poder pagar? ¿No vamos a poder pagar? ¿Cómo va a afectar eso en nuestra rentabilidad? ¿Cómo afecta nuestra liquidez? ¿Ya? Los estados financieros muestran acontecimientos pasados. ¿Ya? Nosotros vamos a proyectar estados financieros, pero vamos a proyectar estados financieros futuros, también conocidos como proforma. ¿Ya? Tome en cuenta eso. Nosotros no presentamos, no elaboramos los estados financieros que presentamos al fisco para determinar el pago del impuesto a las utilidades. No, nosotros hacemos proyecciones futuras. Tome en cuenta muy bien. Y la mayoría de los modelos, hay diferentes tipos de modelos. ¿Ya? Una clasificación básica sencilla donde tenemos modelos físicos, simbólicos y análogos. Los físicos son los que normalmente son realizados por los arquitectos, donde se representa una realidad. Cuando ustedes ven una maqueta, están viendo una representación de una situación compleja futura, pero ustedes pueden observarla en tiempo real. Esos son los modelos físicos, los clásicos, los que hacen los arquitectos, los estudiantes arquitectos, por lo menos. Después hay modelos análogos donde nos muestran una realidad en un medio completamente diferente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un mapa. Un mapa, usted va a ver representación, dibujo de una realidad. No quiere decir que un mapa, en la parte donde hay río, le van a echar agua, o donde hay tierra, le van a echar tierra. Es una realidad diferente, pero nosotros nos podemos dar cuenta de esa realidad mediante relaciones de sus componentes. Y los modelos que nosotros vamos a ver son modelos simbólicos, donde se relacionan matemáticamente diferentes aspectos. Por ejemplo, un modelo muy sencillo o una fórmula, pongámosla así, matemática muy sencilla, es la partida doble. ¿En qué consiste esta relación matemática de partida doble? Contabilidad 1, joven. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es partida doble? Bueno, no sé si tal vez lo expliqué mal, pero se refiere a que en cada transacción que se realice, tanto en el balance como también en los libros diarios se mantenga la igualdad tanto en el debe como en el haber. Gracias, Roxana. El debe tiene que ser igual que el haber, ¿no? En otras palabras. En otras palabras, en estructura financiera se conocería como activo tiene que ser igual al pasivo más patrimonio, ¿no? Partida doble. Tiene que cuadrar el balance, normalmente eso decía, no está cuadrando este balance, tal vez, lo han hecho sus profesores, porque el activo tiene que ser exactamente igual que el pasivo y patrimonio. Eso es partida doble, jóvenes. Y esa relación matemática, ese modelo matemático sencillo, bueno, esa relación matemática es un modelo. Y en nuestra modelación financiera esto tiene que cumplirse. Sin embargo, yo veo estados financieros donde no se cumple en exámenes. No hay activos, no colocan igual que el pasivo y patrimonio. Entonces está mal. Y después, profe, ¿por qué me saqué 10 sobre 100? ¿No? Por visto, lo que vamos a ver, perdón, de aquí en adelante van a ser los modelos simbólicos porque nos muestran las relaciones matemáticas entre diferentes variables. ¿No? Entonces nosotros vamos a establecer esas relaciones matemáticas a través de Microsoft Excel. ¿Qué tipo de variables vamos a relacionar? Nuestro modelo financiero vamos a utilizar 3 tipos de variables. Por favor, tomen nota porque esto siempre pregunta en examen de grado y no saben responderme. Pregunta de cajón en examen de grado, ¿qué es modelación financiera? ¿Para qué sirve modelación financiera que vamos a ver hoy día? Y cuáles son los diferentes tipos de modelos que utilizamos en modelación financiera. Son 3 tipos de variables, perdón.
tipos de variables que se utilizan en evaluación financiera. Son tres: variables de entrada o elementales, ya más fácil que creo que se memoricen el nombre de variables de entrada, variables intermedias o de proceso, y finalmente variables de resultado o de salida. Variables de entrada, también conocido como supuestos de proyección, variables de proceso, y las variables de salida también son conocidas como pronósticos de proyección. Entonces, las variables de entrada o supuestos se subdividen en dos tipos de variables: de decisión y de ambiente. Las variables de entrada son aspectos que nosotros sabemos, conocemos con anterioridad. También son conocidos o denominados, como yo dije, supuestos. Nosotros cuantificamos estos datos de entrada. Y a la vez, estas variables de entrada se subdividen en dos: variables de decisión y de ambiente. Decisión son las que encuentran bajo el control de la persona que planifica, de quien diseña el modelo, y las variables de ambiente están fuera de control, no dependen de nosotros. Por ejemplo, las variables de decisión, nosotros estamos planificando y nosotros podemos proyectar, si tenemos alguna meta, crecer en ventas, un porcentaje determinado, un 5, un 6%. Si estamos proyectando estado financiero, nos toca proyectar las cuentas por cobrar, nosotros podemos definir el plazo máximo en días de nuestras cuentas por cobrar en función a las políticas de crédito, de ventas al crédito, máximo 30 días. Nosotros definimos entonces las variables de decisión, nosotros tenemos control sobre estas variables. La persona que está planificando, la persona que está diseñando el modelo puede establecer variables ya de entrada de decisión. Pero las variables de ambiente no podemos. Tenemos que considerar variables de ambiente que están fuera de nuestro control al momento que estamos diseñando un modelo o al momento que estamos planificando las finanzas de una empresa. Ya hay que tomar en cuenta que la empresa no se encuentra en el aire, o sea, se encuentra en una industria, compite en un determinado sector, se encuentra en un país, y hay variables que afectan la economía del país y por ende afectan la economía y finanzas de la empresa. Quisiera pedir algún ejemplo, por favor. ¿Alguien me puede decir qué ejemplo de variables de ambiente ustedes consideran que se debe tomar en cuenta al momento de diseñar un modelo? ¿Qué variables se pueden considerar? Adelante, por favor. Buen día, licenciado. Creo que una de las variables importantes de entrada son las de las ventas. Son una de las cuentas, creo, como usted lo comentó en la anterior clase, sin esa área no habría empresa ni las demás áreas, ¿no? Si no habría ventas, entonces una de las entradas elementales, creo yo. ¿Ya? Y de ambiente, ¿cuál creen que se pueden considerar? ¿Qué variables de ambiente se deben considerar? El licenciado serían los impuestos que pone el gobierno, puede ser unas variables que no está en nuestras manos, se podría decir. Así es, Shirley. Gracias por su participación. Las tasas impositivas que nosotros tenemos que presentar, que pagar, perdón, el IVA, el ITS, si hay unos impuestos, tenemos que considerar, son de cumplimiento obligatorio, los aspectos normativos. Si queremos trabajar en una economía de manera formal, tenemos que hacerlo. El tipo de cambio, por ejemplo, no controlamos nosotros el tipo de cambio, pero afecta indudablemente, si va subiendo, si va disminuyendo, afecta en la administración del dinero y no están bajo el control. No podemos decirle nosotros al ministro de Economía, préstenos su cara una semana, vamos a hacer algunos cambios para el bien, para el bien del país. No se puede hacer eso, ¿no? Simplemente no se puede, pero no las controlamos, por eso están relacionados con el ambiente. Sin embargo, se tienen que considerar al momento de diseñar un modelo financiero. ¿Ya? Esos son ejemplos, modelos de variables, perdón, ejemplos de variables elementales o de entrada, y espero que por favor cuando le pregunten el examen de grado me puedan responder así y dar esos tipos de ejemplos. ¿Ya? No sé cuántas veces estoy resaltando, es pregunta de examen de grados. Continuando. Variables intermedias o de proceso, ¿ya? Como dice su nombre, son de proceso. ¿A qué se refiere? De que no son el fin de nuestro modelo, son cálculos auxiliares que muchas veces inclusive se pueden ocultar para no mostrar de manera general a las personas, ¿no? Son cálculos auxiliares que vamos a hacer, especialmente en los modelos más avanzados, vamos a hacer diferentes cálculos auxiliares, ¿ya? Variables de salida, son todo lo que tenemos que medir, son todos aquellos aspectos que queremos cuantificar, son los que realmente nos interesan para tomar una decisión. ¿Ya? Yo le dije, modelación es una herramienta de planificación que nos ayuda a tomar decisiones. Ustedes, pregunto por favor, quiero que me den ejemplo. Para tomar decisiones en la administración financiera de una empresa, ¿qué datos necesitan cuantificar? ¿Qué aspectos tienen que medir para tomar una buena decisión al momento de planificar las finanzas de la empresa? ¿Qué aspectos ustedes investigan, calculan
cuando están realizando su diagnóstico y han visto de que es necesario saber, medir, cuantificar para ver qué camino a seguir. ¿Qué coeficiente, por ejemplo, si no, o qué datos ustedes consideran que son importantes? Adelante, por favor, lo escucho. Bueno, Licen, creo que en todo lo que llevo de mi carrera, lo que nos inculcan todos nuestros docentes es el hecho de conocer el BAN, el TIR y estos métodos para poder conocer, se calcula mediante el balance, el estado de resultado y estos dos estados, ¿no? Importantes para nosotros para poder conocer el BAN, el TIR y demás este, valores por lo cual podemos tomar decisiones para la empresa, tanto para la financiación, tanto para el nivel de liquidez que es necesario para nuestra empresa y demás, ¿no? Ya, muchas gracias, Rosana, por su participación. Efectivamente, para tomar decisiones de inversión, para ver si conviene o no conviene hacer una respectiva inversión, se utiliza, por ejemplo, se utilizan esos dos parámetros, valor actual neto, tasa interna de retorno. Aquel proyecto, si tengo dos proyectos que son mutuamente excluyentes, tengo que coger entre el BAN y el TIR más elevado porque quiere decir de que estoy agregando mayor valor si es que ejecuto esas inversiones. Y sí, son ejemplos de que tenemos que considerar como variables de salida en nuestro modelo. ¿Ya? Otro ejemplo de variable de salida que tenemos que contemplar en nuestro modelo, la liquidez, también como estaba comentando usted. Hay un montón de coeficientes de liquidez, ¿no? Que ustedes conocen, que les han enseñado. También los saldos en caja, si estamos considerando un flujo de caja, tiene que ser positivo porque eso nos demuestra de que la empresa va a tener capacidad de pago a medida que vayan vendiendo sus obligaciones en corto, mediano y largo plazo. Y todas las áreas o índices que realmente son útiles, ¿no? No solamente liquidez, rentabilidad, actividad, pueden ser considerados como variables de salida, ¿ya? Pueden ser considerados. De hecho, estas variables de salida también usualmente se hacen gráficos para entender o tener una percepción más clara sobre la evolución de estos datos a lo largo de la proyección. Entonces, esos son ejemplos de aspectos que a mí me interesa medir, cuantificar para tomar buenas decisiones financieras. Cualquier dato que sirva para tomar una buena decisión tiene o puede ser una variable de salida en mi modelo financiero. Otra clasificación un poco más extensa, que no es excluyente, sino incluyente, ¿ya? Son, bueno, silenciar por favor mientras no participen, ¿ya? Esta clasificación de modelos, ¿no? Según su propósito, según el horizonte, según metodología de solución, según forma de cuantificar las variables y según grado de detalle. Vamos a repasarlas, participen, ¿ya? Esta clasificación de modelos, ¿no? Según su propósito, según el horizonte, según metodología de solución, según forma de cuantificar las variables y según grado de detalle. Vamos a repasarlas rápidamente. Como les había comentado, es importante conocer las diferentes clases de modelos que existen, teniendo en cuenta que un modelo no puede encasillarse de manera exclusiva en una de las clasificaciones, ya que normalmente se combinan varias de ellas. Quiere decir que son incluyentes esas clasificaciones. Primera clasificación, según su propósito, según el fin por el cual han sido diseñados, se clasifica el modelo normativo, experimental, exploratorio y de pronóstico. El modelo normativo sirve para determinar cursos de acción legales. En otras palabras, por ejemplo, un modelo para el cálculo de las facturas que ustedes tienen que presentar. Una vez que ustedes comiencen a trabajar, si trabajan como asalariados o dependientes, ustedes tienen que presentar mensualmente un determinado monto de facturas en función a su nivel de ingresos, su sueldo y en función a su saldo de su crédito fiscal, ¿no? Ustedes entran a la página del SIVA y uno de los modelos, tiene modelitos en Excel más descargados, están relacionados con este aspecto. ¿Ya? Porque establece normativa legal. ¿Cuánto usted tiene que presentar en las facturas para que no tenga, para que su agente de retención, en este caso las empresas donde trabajan, no le descuenten, ¿ya? El régimen complementario al impuesto de valor agregado. Es un, entonces, modelo normativo que nos indica, nos muestra el curso legal de alguna actividad o de alguna situación que, como le dije anteriormente, que tiene como fin hacer cumplir las normas. ¿Ya? Entonces hay esos tipos de modelos normativos experimentales, ¿ya? Son los que quieran cuantificar el efecto de una hipótesis. Hipótesis es una respuesta anticipada a un problema, a una situación problemática. Estos son los modelos que nosotros vamos a ver experimentales, porque por ejemplo, este tipo de modelos nos pueden medir el impacto sobre las utilidades, sobre el saldo de crédito, si es que se incrementan la política de ventas al crédito.
en qué medida el incremento de una variable repercute en otra. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar el supuesto y ver en qué medida esos supuestos afectan en la rentabilidad, en el BAN, en la tira, en la liquidez, etc. Entonces, esos son los modelos experimentales, son los que nos tratan de medir, cuantificar el efecto que puede generar el cambio en el futuro, de un cambio presente de una situación, de una variable. Exploratorio se utiliza para medir pequeños efectos de cambios en parámetros de la situación actual. Ya son modelos que se utilizan para decisiones operativas. Por ejemplo, algo que constantemente yo comento a todas las personas que me preguntan sobre este financiamiento bancario, ¿no? ¿Qué es aconsejable? Me dice, ¿dónde me saco un crédito? Siempre me preguntan, y siempre ustedes le van a preguntar, ¿a qué banco me aconseja que me acerque? ¿No? Amigos, parientes, familiares, conocidos, una pregunta que siempre me realizan. Y yo le digo, si depende si usted es un asalariado, si es una pequeña empresa o si es una gran empresa. La respuesta cambia en función a esa condición. Si usted es un asalariado, le conviene que sacar un crédito donde a usted le abonan su sueldo. Así de sencillo, va a tener condiciones preferenciales. ¿Ya? Si usted es una pequeña empresa, es preferible casarse con un solo banco, empezar a trabajar con un solo banco porque ellos van a evaluar su carácter, quiere decir su comportamiento a lo largo del tiempo y de a poco le van a estar prestando más. Y si usted es un empresario, tiene una empresa grande, entonces tiene que trabajar con todos los bancos posibles, tener cuentas corrientes en todos los bancos y sacar préstamos con todos los bancos. Y usted va a tener un poder de negociación mayor donde va a poder negociar no solamente la tasa de interés, sino garantía, agilidad inclusive en el trámite. ¿Ya? Entonces todo depende. ¿Ya? Muchas veces me han preguntado, ¿cómo hago para conseguir? ¿Será que me pueden bajar mi tasa de interés en mi crédito? ¿Está elevada mi tasa de interés? ¿Cómo se calcula la tasa de interés? Primero hay que tomar en cuenta que la tasa de interés, que es una variable muy importante para seleccionar un crédito, como ustedes saben muy bien, la tasa de interés de los bancos están definidas ya por su política de crédito en función al tipo de crédito, porque representa un riesgo, no es lo mismo dar un crédito de vivienda con garantía real que un crédito de consumo a sola firma. Entonces, en función a la política de crédito, ya establecen tasas, pero esas tasas están fijadas en una política. ¿Qué es una política? Una guía de acción, un referente, ¿ya? Pero esa guía se puede flexibilizar dependiendo de ciertas condiciones. Si usted, por ejemplo, es un cliente que hace ganar dinero al banco, ¿y cómo me refiero que hace ganar dinero al banco? Es un cliente que está integrado plenamente al banco, el banco le va a dar una tasa preferencial. ¿Y a qué me refiero con un cliente integrado? Me refiero a que usted, lo que hacen los bancos, la área de finanzas es eso, tener su modelo y ver caso por caso, cliente por cliente, conviene o no conviene darle una tasa mejor, una tasa de interés más baja. ¿Ya? Esos son modelos exploratorios que nos sirven a tomar decisiones puntuales, nos permiten analizar escenario por escenario, cliente por cliente, proveedor por proveedor. Modelos pronósticos son aquellos que no contempla el futuro en un mediano y largo plazo. ¿Ya? Estos modelos nosotros vamos a ver experimentales y de pronóstico, porque vamos a proyectar estados financieros pro forma que son anuales en los próximos 2, 3, 4, 5 años. ¿Ya? Entonces vamos a ver modelos nosotros de pronóstico y exploratorio. Otra clasificación según el horizonte. Hay modelos operacionales de control y de planeación. Los operacionales utilizan como variable transacciones diarias, son bien detallados. ¿Ya? Por ejemplo, un caso muy común, un modelo en Excel para ver cómo administrar el inventario, calcular el punto de reorden, las cantidades de comprar un artículo, etc. La administración del inventario se tiene que realizar a través de una buena gestión de compras, ¿ya? Para tener un inventario que no tenga obsolescencia, que no se arruine con el paso del tiempo, que no nos genere un costo de mantenimiento elevado, hay que seguir una política que contemple una buena gestión de compra. Y cuando me refiero a una buena gestión de compra, me refiero a que ustedes tienen que saber con su política qué comprar, qué artículo comprar, cuándo comprar y cómo comprar, ¿ya? Hay diferentes teorías como la administración de inventario por cantidad económica de pedido, donde en función a la demanda, porque no, ustedes tampoco van a comprar un inventario que no se vende, y en función a los costos de almacenamiento, costos de pedido, hasta inclusive en función a la demora que tienen ustedes de recibir un producto una vez que hace un pedido, en función a todas esas variables, usted puede determinar cuándo comprar inventario, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de empresas que tienen bastante inventario, bastante línea de producto, es necesario identificar mediante una curva ABC el inventario más importante para tener un control más pormenorizado, detallado de ese inventario más importante. Y es posible a través de modelos que nos indican el punto de error. El punto de error quiere decir cuándo es el saldo mínimo que tiene que tener mi inventario o el saldo ideal para poder realizar un nuevo pedido. ¿Ya? Son controles que se tienen que hacer diario para poder
realizar una buena gestión de inventario. Esos son, por ejemplo, modelos operacionales muy comunes en la área de ciencias económicas. Modelos de control son los aquellas que nos permiten controlar, verificar, ¿ya? Alguna situación en el mediano plazo. Un ejemplo de control muy frecuente son las conciliaciones bancarias. Ustedes, si comienzan a trabajar como auxiliar, tal vez contable en alguna empresa, es muy probable que lo primero que van a hacer es conciliación bancaria. ¿Alguien se acuerda que es un modelo de conciliación? Al 31 de diciembre, uno verifica de que, por ejemplo, un cliente tiene deudas por $100.000, deuda, salda capital de $100.000. Se remite a la misma fecha al balance general de la empresa y según el balance debe $80.000. Hay una diferencia de $20.000. ¿Y qué ha pasado? No se ha hecho conciliación bancaria, ¿no? Así de sencillo. Lamentablemente sucede en pequeñas empresas, no llevan un control adecuado y eso es un indicio de que la información financiera no es fidedigna, no es real. Entonces, eso puede ser sujeto a que la operación de crédito no vaya, ¿no? Porque se estaría basando en estados financieros que no muestran la realidad de la empresa. Entonces es muy importante tener estados financieros conciliados que nos permitan verificar, mostrar la situación real en un determinado periodo de tiempo, porque los bancos siempre van a hacer cruces de variables. Entonces eso es un modelo de control, un modelo de, continuando, de planeación, son los que nosotros vamos a hacer, son los que nos sirven para apoyar al área directiva para hacer planificación estratégica, para ver el cumplimiento de políticas, tendencias en el largo plazo. Yo le he dicho que la modelación financiera va a ser utilizada al momento de planificar las finanzas. Entonces, al momento de proyectar estado financiero, estamos realizando modelos de planeación para tomar decisiones estratégicas, ¿ya? Después, según la metodología de solución, esa es una tercera clasificación, donde nos indica de que hay modelos de optimización y simulación. Modelos de optimización son los que nos permiten proyectar el mejor o un solo escenario, y ese escenario es el mejor escenario posible, ¿no? ¿Y a qué me refiero con mejor escenario posible? Ese escenario es el que nos permite maximizar una variable de salida o minimizar una variable de salida. Cuando me refiero a maximizar utilidades, maximizar el valor de la empresa, maximizar rentabilidad, por ejemplo, ¿no? Y cuando busco minimizar costos, minimizar gastos, ¿ya? Entonces, estos modelos nos permiten proyectar un escenario, el escenario más ideal, que nos permite maximizar resultados o minimizar resultados, ¿ya? Los modelos de programación lineal, por ejemplo, de planificación de producción, ya lo que sería investigación operativa, ustedes no llevan esa materia, pero se llevan diferentes áreas económicas. Los modelos de programación lineal permiten llevar un control, un problema, llevarlo a un conjunto de fórmulas y mediante álgebra lineal responder, por ejemplo, la cantidad necesaria producida de un artículo para maximizar ventas o minimizar costos. La cantidad necesaria que se tiene que vender de determinados artículos para maximizar utilidades. Eso es un modelo de optimización, proyectar un escenario ideal. Mientras que la simulación, los modelos de simulación, no tienen ese fin, no tienen como fin demostrar el escenario ideal, sino nos tratan de mostrar el impacto y las relaciones de diferentes variables, ¿ya? Trata de proyectar cientos o miles de escenarios, ¿ya? Cientos o miles de escenarios para así sacar conclusiones sobre el impacto o la influencia o la sensibilidad de una variable con relación a otra variable. Y eso es lo que nosotros vamos a ver más adelante, con lo que vamos a terminar otra unidad, que va a ser la simulación de estados financieros a través de un software particular que es el Oracle Crystal Ball, ¿ya? Entonces vamos a ver nosotros modelos de simulación, ese es el objetivo de esta materia. Es una manera en que se cuantifican las variables de entrada o supuestos de proyección. Para determinar los supuestos de proyección tenemos dos opciones. Como decía, modelos determinísticos. Son aquellos modelos donde ya conocemos las variables de entrada con cierto nivel de certeza. Ya sabemos cuánto vamos a vender, qué cantidades, qué precio. Ya nosotros ya determinamos los valores de entrada. Y nos permiten también este tipo de modelos proyectar un solo escenario, ¿ya? Pero si ustedes quieren hacer un trabajo final de grado, por ejemplo, tener conclusiones más precisas, más exactas, realizar una investigación más profunda, para tomar una buena decisión es necesario diseñar modelos estocásticos o probabilísticos, que es lo mismo. Estos modelos, ¿qué es lo que hacen? Las variables de entrada no se cuantifican de manera tan sencilla. Para cuantificar o medir las variables de entrada o supuestos se utilizan distribuciones de probabilidad. Ya, por ejemplo, yo decía las ventas, vamos a vender X unidades, 100 unidades, en un modelo determinístico. En un modelo probabilístico, por lo menos, una de las variables tiene que ser tomada al azar. Por ejemplo, las ventas, que es una variable muy importante. En el caso de las ventas, si vamos a hablar de proyecciones a largo plazo, es difícil cuantificar cuánto vamos a vender en el largo plazo. Tal vez en el día nosotros podemos saber, hoy día es temporada alta, mes de octubre, septiembre, viernes viene un montón de gente, entonces vamos a vender tales cantidades. Pero ¿cuánto vamos a vender en un año, en 2 años, en 3 años, en 4, 5 años? Es difícil, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de planificación de largo plazo, es ideal realizar modelos estocásticos, porque, por ejemplo, en la variable de venta, puede ser que vendamos entre 50 y 150 unidades, por dar un ejemplo. Ya estoy estableciendo rango. Puede ser, repito, que venda entre 50 y 150.
¿Qué quiere decir? De que cualquier valor de venta entre 50 y 150 unidades, que es el rango que estoy estableciendo previamente, cualquier valor entre ese rango de datos tiene la misma probabilidad de ocurrir. Entonces estoy hablando de asignar una distribución uniforme, donde cualquier valor dentro de ese rango de datos tiene la misma probabilidad de ocurrir. Entonces al momento de asignar una distribución de probabilidad, voy a proyectar miles de escenarios simultáneamente y voy a analizar los datos mediante inferencia estadística, que en otras palabras, teoría de probabilidades. Otra clasificación según el grado de detalle, modelos explicativos, explicativos, explican un concepto teórico, incluyen supuestos y restricciones simples, que son los que vamos a ver también, y aplicativos se construyen para ser aplicados en la realidad, como las realidades complejas incluyen una gran cantidad de variables. ¿Ya? También modelos aplicativos para valor. Dejando de lado los tipos de modelos, vamos a considerar que nuestros modelos tendrán un enfoque sistema. ¿Qué quiere decir? De que vamos a tener variables de entrada, que son aspectos que nosotros cuantificamos o medimos, vamos a tener variables, parámetros, políticas, supuestos, y esta información la vamos a procesar matemáticamente, vamos a automatizar cálculos gracias a Excel, y eso nos va a generar resultados o variables de salida, que son los pronósticos, BAN, TIC, liquidez, etc. Entonces, lo que vamos a hacer acá nosotros es diseñar un sistema, ¿ya? Vamos a automatizar cálculos para diseñar un sistema y que ciertas variables de entrada me generen variables de salida. Y cada vez que cambie mi variable de entrada, cambie mi variable de salida en función a los cambios pronosticados. Alguien una vez me dijo, profe, usted, el examen tengo que calcular el BANTIR, ¿será que lo puedo calcular en mi calculadora científica y coloco la respuesta? No, ¿no? Porque ustedes no están acá aprendiendo a calcular BAN y TIR. Etapas para la creación o diseño de un modelo se tienen que seguir varias etapas, ¿ya? No es simplemente comenzar a sentarse y enseñar Excel y ya está, ¿no? No, se tiene que seguir una serie de pasos o etapas al momento de diseñar un modelo financiero, que en total son 9, que voy a comenzar a explicar en este momento. Conocer los antecedentes. Responder a las siguientes preguntas. ¿Qué decisiones se va a tomar en el modelo? ¿Con qué frecuencia se va a tomar estas decisiones? ¿Quién va a utilizar el modelo? ¿Cómo se va a utilizar el modelo? ¿No? Es indudable que es muy importante para ver la complejidad del modelo también, ¿no? Para ver si se puede hacer un modelo muy complejo o se tendrá que hacer un modelo sencillo. Ya todo depende. Depende entonces cuál es el fin de realizar el modelo, ¿no? También la siguiente etapa implica definir qué variable de entrada necesito. ¿Tengo acceso a esta variable de entrada? ¿Dónde la voy a obtener? ¿Cómo se va a procesar? ¿No? ¿Cómo se va a presentar la salida? Si es necesario gráfico, no es necesario crear ¿qué datos necesito para tomar buenas decisiones? ¿Qué coeficientes necesito para tomar buenas decisiones? Todo eso se tiene que definir entonces como segunda instancia. En tercera instancia, el ambiente de uso. ¿Quién va a usar el modelo? ¿No? ¿Va a ser varias personas? ¿Va a ser una sola persona? ¿Voy a proteger mi celda? ¿Voy a agregar fórmula? ¿Voy a agregar algún nivel de comentario para ayudar a llenar este dato? ¿Voy a tener que hacer tal vez un procedimiento? ¿Voy a tener que hacer alguna presentación? ¿Voy a tener que hacer una capacitación? A mí más de una vez, por diseñar modelos financieros, he tenido que ir a capacitar a otras partes del país, a sucursales de banco en otras partes del país, porque es importante. Si vamos a utilizar un modelo, si varias va a ser de utilización masiva, las personas que van a utilizarla tienen que comprender, ¿ya? Cómo se llena el modelo y cuál es el beneficio del modelo. Si no, no se va a utilizar el modelo, va a quedar en desuso y no sirve para nada un modelo que no se utiliza, un modelo que no se aplica. La cuarta etapa es entender el problema. En otras palabras, si un modelo es una representación que tenemos de una realidad compleja, tenemos que comprender esa realidad compleja. Porque ¿cómo voy a enseñar un modelo de algo que no entendemos? ¿Cómo voy a enseñar un modelo de estado financiero si no sé contabilidad, por ejemplo? No voy a poder hacerlo, así de sencillo. Tengo que saber teoría, entonces la manera en que se relacionan matemáticamente las variables que voy a contemplar en el modelo. Como quinta etapa, anticipar qué herramientas necesito, qué programa, software administrativo. Para diseñar un modelo determinístico básico es solamente Excel, pero la gran mayoría de las computadoras tiene Excel. Ya Excel es mucha cosa, Excel nos permite automatizar cálculos. Pero ya al momento de realizar una simulación, necesito otro programa, porque Excel ya es muy básico, se queda atrás. Ya para eso tengo que utilizar, o vamos a utilizar nosotros, por ejemplo, Oracle Crystal Ball, que como ustedes ven, la letra Oracle es otra compañía. Es un software que ustedes van a instalar en su computadora. Yo les voy a pasar el enlace, voy a indicar qué versión tienen que instalar, eso vamos a ver más adelante. Y tienen que instalar porque si no, no van a poder diseñar los modelos probabilísticos. ¿Ya? Es Oracle, es otra empresa, no es Microsoft, y el programa se llama Crystal Ball, ¿no? La sexta etapa
estamos avanzando un poco a la mitad, contempla el diseño del modelo. El diseño del modelo quiere decir de aquí cómo va a estar distribuido mi modelo. Todos los supuestos va a estar en una pestaña, todas mis variables de salida va a estar en otra pestaña, o no hace falta que esté así. Todas las variables de proceso en otra pestaña, cómo voy a distribuir, va a estar en la parte superior, los supuestos, en la parte inferior, a la derecha, a la izquierda. Entonces, todos esos aspectos ya se tiene que pensar y analizar en función a todos los aspectos mencionados anteriormente, ¿no? ¿Quién va a utilizar? ¿Qué programa voy a utilizar? Etcétera, ¿no? Y recién en la séptima etapa, casi terminando, se comienza a desarrollar el modelo. Sentarse ya en la computadora y estar haciendo la fórmula, suma, resta, igual sí, contar sí, etcétera. El octavo paso, que es muy importante, que he visto que lamentablemente, tengo que repetir esto, lamentablemente no se realiza, es la comprobación del modelo. ¿Ya? Muchos hacen el modelo y le generan un resultado y ya está, ¿no? He visto, por ejemplo, para que tomen en cuenta este aspecto, Ventas, una empresa histórica de 3 gestiones, ¿no? 100.000, 120.000, 150.000 dólares de manera histórica. Repito, 100.000, 120.000, 150.000. Cuando implementan su proyecto, las ventas de 150.000 suben a 1.000 millones de dólares. O sea, increíble. En un año, sin su proyección, sin un modelo, pasa a vender de 150.000 a 1.000 millones de dólares. ¿Será que está bien eso? ¿Será que es coherente proyectar de 150.000 a 1.000 millones? ¿No? Profe, pero eso me generó, o sea, está mal Excel, eso es lo que me dicen, ¿no? Cuando Excel yo creo que está bien, y otra cosa, otro componente de la fórmula es el que está fallando. Entonces, seguro tenían que sumar y multiplicar, ¿no? Sería que, tal vez en su fórmula tenían que multiplicar por 100 y multiplicaron por 1.000, o simplemente está todo mal, ¿no? Pero, ya les dije anteriormente, y lo vuelvo a repetir, Excel solamente automatiza, hace la suma, la resta, las divisiones que usted le dice que haga, ¿ya? Y ustedes tienen que probar el modelo, verificar de que sea coherente lo que están proyectando. Muchas veces he visto estados financieros que no cuadran. El activo no cuadra con el pasivo y patrimonio, lo que le he dicho en la anterior clase, partida doble no se cumple. Muchas veces he visto, y en última instancia hay que documentar. En otras palabras, se tiene que hacer manuales de funciones, diseñar una política, revisar con qué frecuencia se va a actualizar, porque un modelo que no se utiliza no sirve de nada. ¿Ya? No sirve absolutamente de nada. Importancia y uso de la modelación financiera. Ya, acá vamos a comenzar a desarrollar un ejemplo, no creo que nos dé para acabar, pero vamos a comenzar a desarrollar. ¿Ya? Esa es otra pregunta que a veces tomo en examen de grado, he preguntado, ¿cuál es el uso de la modelación financiera? Y no me responden. Entonces, joven, ¿no? ¿Por qué estudia modelación financiera? ¿No? ¿Y qué me han respondido alguna vez a esa pregunta? ¿Por qué estudia modelación financiera? Ah, es que profe me abre 3 materias troncal, ¿no? Porque esa me